he subido, todo lo tengo aquí conmigo. Entonces, por ese lado pierden cuidado. Bien, aquí nos presenta algo de vocabulario previo a iniciar el tema de gramática que está por acá abajo, pero ese vocabulario se aprecia un poquito mejor en este ejercicio de pronunciación de YouTube, de los movie genres, ¿ok? Genre es la palabra género, ¿ok? Género de música, género de película, de cualquier contexto que quieras usar la palabra género. So, I'm going to say them and you repeat them. If you want, you can open your mic. If not, it's cool. I'm just going to say them and you repeat them, okay? The first one is called an action film. An action film. Vean cómo ligo ¿sí? No digo an action film, lo puedo decir así, pero ya en la cotidianidad, este tipo de cositas son bien comunes. An action film, ¿ok? Y esta no es film, es film. Ahí va de nuevo, an action film. An action film. An action film. An action, I like it very much. A horror film. A horror film. A horror film. Ok, les voy a dar un tip. Como esta empieza con how, ¿sí? Voy a tirar un A, ok. A horror film, ¿de acuerdo? A horror film. De manera que se aprecie la diferenciación entre las vocales. A horror film. A horror film. Muy bien. Film. Siguiente, a science fiction film. A science fiction film. Muy bien, science fiction film, que luego se abrevia como hasta la I, y luego guión y hasta la I. Sci-fi, ¿sí? Sci-fi. No sé si tengan ustedes tele de paga o alguna vez hayan visto en los canales que están por Warner y por Fox. Sí. Hay uno que se llama Sci-Fi Channel. Hasta ahorita. Por eso, Sci-Fi Channel pasa puras cosas de ciencia ficción. Es justo eso. A science fiction film, ¿ok? Luego tenemos an animated film. An animated film. Bien, animated film. Muy bien. Siguiente, a comedy. A comedy. Comedy, justo. No decimos comedy, ¿sí? Sino que comedy, ¿sí? Luego mexicanizamos o latinanizamos algunas palabras, como por ejemplo Comedy Central. No está mal, pero es comedy. La palabra es comedy. Bien. Siguiente, drama. Drama, yes. A documentary. Fíjense cómo es esta. Documentary. A documentary. Yes. Without a T, exactly like that. Documentary. ¿Ok? Así lo van a escuchar. ¿Puedo decir documentary? Sí, se va a entender perfectamente, pero la forma más correcta, más común de decirlo es como documentary. Y la última, a musical. ¿Ok? A musical. A musical. Yes. There are movies that have music all the time. So, and the actors sing the script, o sea, el guión, lo cantan todo el tiempo. Entonces, bueno, a musical, right? We have different musicals, but this is not what I want to focus on today, okay? This is not the main subject of today's class. This is the main subject of today's class, o sea, el tema principal de la clase de hoy. Grammar. Hoy vamos a aprender a expresar preferencias en inglés. ¿Cómo pudiéramos decir, sabes qué? A mí me gustaría, no es como I like, porque si yo digo I like, sí es, pero es un gusto, no tanto una preferencia. Hay que diferenciar esas dos. Una preferencia en inglés sería como me gustaría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar el me gustaría y también el yo prefiero, ¿sí? Ok, would like. This is the first one. Would like. When do we use would like? And how? Ok. Usamos para expresar lo que nos gustaría. Por ejemplo, siempre va la persona, okay, o el pronombre I, you, we, she, they, etc. Then we have would like, okay, would like, and then the verb, okay, to see, to buy, to go, to, siempre va con el to, ¿de acuerdo? Siempre lleva to. Entonces, I'd, que es la contracción, I'd like to go to the movies. I'd like to go to the movies. Me gustaría ir al cine, ¿ok? Luego, ¿qué pasa cuando quiero preguntar? En vez de decir I would like, empiezo con el would, ¿de acuerdo?
Would she, would you like to see the dancer? Would you like to speak in English this class? Would she like to eat pasta tonight? Etcétera. Cuando empiezo las preguntas con el auxiliar, que en este caso es would, también hemos visto auxiliar have, hemos visto auxiliar do y sus pasados, ¿no? Did, had, etcétera. Cuando utilizamos el auxiliar para elaborar la pregunta, siempre, 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 es una pregunta de yes or no, y por lo tanto, siempre la voy a responder con la misma forma con la que me preguntaron. Entonces, would you like a cup of tea? Yes, I would. No, I wouldn't. ¿De acuerdo? Va de nuevo. Would you like a cup of coffee? Yes, I would. Hasta ahí. No, I wouldn't. Hasta ahí. ¿Sí? Porque pregunté con would. Pero no todas las preguntas inician con would. Hay preguntas que inician con otros elementos. Por ejemplo, what, where, how, etc. Aquí tenemos un ejemplo con what. What would your friends, o sea, they, ¿sí? What would they like to do? They would like to go to the movies. They would like to go to the disco, etc. Okay? So this is how we structure the questions with would. ¿De acuerdo? Hay declaraciones, hay negaciones, vaya, declaraciones afirmativas, declaraciones negativas, preguntas de sí o no y preguntas informativas 24/7. Siempre son estas, ¿de acuerdo? Siempre preguntamos, siempre la respuesta hasta el would. Nunca vamos a agregar nada más, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el would like y el would rather? ¿Sí? Fíjense esta pronunciación. Rather, como una D. Esa TH cambia por una D así entera. Would rather. ¿Qué quiere decir would rather? Yo, la anterior es me gustaría, esta es como yo preferiría, ¿sí? Entonces, would you like to go to the movies? I don't know. I would rather, yo preferiría, I would rather to go to the park, por lo que quieras, ¿sí? Hay unos ejemplos prácticos. Lo utilizamos would rather y la misma forma del verbo, ¿no? El verbo, si se fijan, siempre va en presente. Sí, do, go, I, que quieras, siempre en presente. Utilizamos would rather y la forma base del verbo para expresar o pedir o comentar, ¿sí? De una preferencia entre dos o más actividades. El would rather siempre aparece cuando tengo un punto de comparación, ¿sí? Porque me ofrecieron opciones, ¿de acuerdo? O me ofrecieron una opción, pero yo voy a proponer la segunda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿te gustaría ir al cine? Yo preferiría ir al parque, ¿no? Entonces, al final de cuentas, terminan habiendo siempre dos referencias de opciones, sí, de opciones. Entonces, pregunta, would your children, o sea, would they rather see an animated film or an action film? Otra vez, would they or your children rather see, ¿sí? Aquí si se fijan, después del rather, no necesito el to see, ¿de acuerdo? Aquí después del would y la persona, después del verbo, perdón, del would like, sí necesito el to, ¿ok? Would you like to go? Would you like to buy? ¿Sí? I would like to enter to high school, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí siempre va el to, aquí no necesito eso. What would you rather do? ¿Qué preferirías hacer? Dos opciones. Go to a movie or a play. Okay, and the last one. She would, abreviado, she'd rather see a less violent film than Gangs of New York. Sí, ahí va esta última otra vez y les voy a hacer una pregunta a ustedes. She would rather see a less violent film than Gangs of New York. Yo les dije que el rather siempre está o siempre se pone entre dos puntos de comparación. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos puntos de comparación en esta última oración? The movies. Ajá. Which one is the first one? Violent film. Ajá. And Gangs of Gangs New York. of New York. Exactly. Tienes esas dos opciones, ¿no? Gangs of New York, tenemos el nombre, y de la otra no me dijo el nombre, pero me dijo que es una película violenta. Entonces quiere ver una menos violenta. ¿Qué cuál? Pues la que quiere ver es la otra,
¿sí? Y la otra es Gangs of New York. Entonces, siempre el rather, vamos a tener dos o más actividades, siempre, 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 ¿sí? Y otra vez, acá voy a reiterar, que aquí se va a ver un poco mejor. To see, I would like. To see, ya tenemos el to por aquí. Este siempre va en el would like. Y acá va I would rather see. Este no necesita el to. ¿De acuerdo? Dámonos esa diferencia. Último, para negar, ¿sí? I would rather not, la preferencia negativa, ¿no? We'd rather not watch TV tonight. We'd rather not watch TV tonight. Preferiríamos no ver televisión esta noche. Entonces, we'd rather, solamente agregamos el not entre el rather y el verbo en presente simple y ya quedó. ¿Sí? I would rather not eating shrimp tonight. I would rather not eating shrimp tonight. What is the meaning of shrimp in Spanish? Camarón. Camarones. Muy bien. I would rather not eat shrimp tonight. I got intoxicated last night, so my stomach is not very well. Yes. Ok. Y por último, ¿cómo se elaboran las preguntas de sí o no? Acá tenemos would, persona, like to. El verbo que quieras, ¿no? Would you like to? Would you like to? Would I like to? Lo que quieras. Acá es, would you like to see a documentary? O también, would they rather stay home? Aquí como que me resume ambas formas, ¿no? Tenemos el would you like to y el would you también puede ser rather. Nada más la diferencia, acuérdense, el de would like to siempre lleva el to, aquí no necesito el to. ¿Sí? Y ojo con lo más importante, y porque luego en el examen se equivocaron el otro grupo. Y les recuerdo, siempre la respuesta es hasta el would. No contesto nunca con would rather, porque rather necesita dos opciones, ¿sí? Y mi respuesta es sí o no. Entonces, would you like to go to the movies? Yes, I would. No, I wouldn't. Would they rather stay home? Yes, they would. No, they wouldn't. Y hasta ahí. No es yes, we would rather. O yes, I'd rather. ¿Sí? No, yes, I would. Y hasta ahí. ¿De acuerdo? Bien. O sea, el would like y el would rather siempre se contesta con solo would. Exacto. Eso tienen en común. Y la diferencia principal es, una es would like, lleva el to, porque me va a ofrecer, me gustaría hacer tal cosa. ¿Sí? Me gustaría hacer o ir o comprar lo que quiera, tal cosa. I would like to, y luego el verbo, ¿verdad? Y el rather no necesita justamente el to por ese mismo motivo. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda? Tengo una pregunta porque ahí al final de la última pregunta dice, no, they wouldn't, pero lo dice, oh, no, they'd rather not. Ok, no, they would rather not. Sí lo puede, o sea, bueno, vaya, no es que, quizá a mí no me expresé bien, porque podemos poner el rather, pero yo honestamente te digo, no se utiliza. A menos que quieras como súper reafirmar, como Ok. que no me gustaría, sí, pero normalmente No. es no, I wouldn't, No, y hasta no ahí. es necesario. Sí, exacto, exacto. Te quedas hasta acá y está perfecto. ¿Sí? Bien, vamos a calar esto con un ejercicio. Sí, denme un segundo. Vamos a calar esto con un ejercicio que tenemos por acá, un grammar practice. Está medio chafa la escaneada de este libro, pero no importa. Igual se aprecia perfectamente bien. Complete the conversations about wants and preferences. Okay. Number one. I like or I would like to see Star Wars X again. Would you? It's at the Cinemax. So in this case, we go with I would like because we have to. ¿Ok? Si digo nada más I like to see, estoy diciendo me gusta ver Star Wars X. Y ya. Pero como tengo el again, ¿ok? Otra vez, entonces ya tengo un, ok, me gustaría ver Star Wars otra vez. Would you? It's at the Cinemax. Actually, I would rather or I would rather not. ¿Sí? I would rather not. De hecho, yo preferiría no. Ahí estamos haciendo uso, Fito, de la pregunta, justamente del rather not. Está reafirmando. Let's stay home. ¿Ok? Y eso es todo. Bien, les propongo, vamos a contestar del 2 al 5, ustedes solitos. Si tienen dudas con alguna pregunta o alguna palabra me dicen. Pero vamos a intentar contestarlos ustedes solos, ¿sí?
Adelante. Va para mi cámara tantito. Okay, did you guys finish? Or not yet? Not yet? Sí. Yeah, O sea, okay. sí. Okay, good. What about you, Fito? Did you finish? Sí, estaba acá, pero sí, ya. Muy bien, chicos. Pues vamos a ver cómo les fue. The exercise number, okay. Diana, you read the first character, well, the complete exercise, please, with the correct answers. Okay. Would you like to stream something on TV? Yes, I would. Yes, I would. Perfect. Would you like? Yes, I would. Okay, good. Number 3, Fito. Complete answer, please. What would you rather see, a science fiction film or a comedy? Comedy. Me, I'd rather see a science fiction movie. Okay, which one? The first one or the second one? I'm sorry, which of the two answers? I would rather or I rather? I'd rather. Yes, I'd rather. Perfect. I'd rather. Siempre va con D, ¿verdad? Porque siempre lleva, nunca puede Sí, sola. porque Excelente. está Y acá también correcto porque no tenemos to, ¿verdad? Number 4, Diana, please. Yes. There's a musical and horror film on TV. Would your husband rather see the horror film? Mhm. Horror movie? Mhm. Yes, he would. Yes, he would. Perfect. No rather. We don't need rather in the answer. Yes, he would. I'm sorry. Creo que aquí puedo como aclarar un poco el punto anterior, Fito. Que más bien el rather en la respuesta lo utilizo con la negativa. O sea, para reafirmar la negativa. Pero en la afirmativa, ahí sí no es como Ok. necesario, ¿sí? O sea, no preferiría hacer eso.
Así es, simplemente es, no, exacto. Preferiría Ok. no. No, no preferiría. Cuando quieres enfatizar que no quieres. Exactamente. Pero cuando sí es, yes, No, I ya no would. te escuchaste, Mario. Oh, no. ¿No me escuchan ahí? ¿Sí? Ya, Ah, Entonces me sí. hace que fue Diana. Ah, perdón. sí, creo que se cortó. Ya, Sí, no te se te apures. corta. Sí, reitero que, o sea, el rather en la respuesta lo usamos para reafirmar una negativa, pero en la positiva con el would es más que suficiente. ¿Ok? Next one. My sister. Perdón, esta le toca a Diana, perdón. No, Fito. ¿Yo? Sí, sí, sigues No. tú, ¿verdad? Perdón, es que Sí. va, adelante. My sister would like to go to the movies on Friday. Perfect. Great. Ahí tengo la duda. I would too. I would too. Perfect. Sin el like, sí. No necesitamos el like en la Ah, respuesta. ok. Muy Muy bien. bien. Great. I would too. Ok. Ahora, puedo diferir, o sea, puedo ser un poco flexible, podemos ser un poco flexibles aquí, porque si es I would like, está bien, pero nunca se queda hasta aquí, ¿sí? Ok, ¿qué siempre lleva el would? El would like, perdón. Siempre Tú. lleva, exacto, siempre lleva to. No, hombre, yo para escribir con este lápiz, pésimo. Bueno, O sea, por ejemplo, ahí podría ser I would like, pero si vas a decir más contexto, ¿verdad? sí, great, Como que I would like to, ajá. otra opción, ajá. Podría ser otra opción o podrías complementar. I would like to watch X-Men again. Yes, let's go to the Ajá. movies. ¿Sí? Y agregas algo más. Pero el I would like siempre lleva to. Entonces, como aquí no tenemos nada más que agregar, nos quedamos hasta el would. ¿Sí? Ok. Muy bien. Good. Now, I'm going to ask you, let me see what time it is, because I think we got time for this. So quick, before we finish, well, before that, do you guys have any questions on this exercise? No. No from my side. Thank you. Let's go ahead and continue with, before we make the conversation model, I'm gonna ask you to write, van a darme dos ejemplos. En la primera me van a decir un lugar, les voy a dar un minutito o menos de un minuto para pensar en su respuesta. Un lugar donde les gustaría ir de vacaciones y por qué. Y otro me van a decir qué preferirían visitar o hacer en ese lugar y por qué. ¿Sí? Pero ojo, por ejemplo, ahí les da el ejemplo completo. I would like to go to Mazatlan because I like the beach. And I would rather I would rather eat shrimp than a hamburger because I am in the beach and the shrimp is very fresh. Yo igual lo extendí un poco, pero por ahí va la idea. Entonces, tratar de modelar una sugerencia de dónde me gustaría ir y estando allí, una actividad o algo que preferiría hacer sobre otra, con comparación. I would rather eat shrimp than a hamburger because the shrimp is very fresh in Mazatlán. Es muy fresco, es más rico, ¿no? Lo que tú quieras. I would rather stay in a 5-star hotel than in an Airbnb. O lo que tú quieras. Entonces, un minuto para que piensen, elaboren esa frase. Les pregunto individualmente y ustedes me dicen. Acuérdense, I would like to go, visit, travel, el verbo que quieran usar para el lugar y dos preferencias ya estando por allá. ¿Ok? Adelante, Ok. veo y piensen en su respuesta. Ahorita les voy a preguntar.
Okay, did you guys finish? Yo tengo una duda. A ver. Era una frase de I would like y luego el del I would rather es Ujú. con dos opciones. Sí, haz de cuenta. Me gustaría ir a Mazatlán. Y luego, Ajá. en Mazatlán, yo preferiría comer camarones frescos que una hamburguesa, porque el camarón es muy fresco allá. ¿Ok? Ese es el ejemplo que les doy. Es el I would like to, es para a dónde quieres ir, viajar, conocer, lo que tú quieras, la actividad que quieras. Y ya estando allá, algo que preferirías hacer sobre otra actividad y por qué. ¿Sí me explico? Pero otra vez, porfa, el I would rather, ¿cómo Ajá. lo pusiste? Por ejemplo, yo dije, I would like to go to Mazatlán. Ajá. In Mazatlán, I would rather eat shrimp than a hamburger Ok, done. because the shrimp is very fresh. Ujú. Ok, Ok. por ahí va, ¿sí? Les voy a dar otros segunditos para que la terminen de elaborar. Cuando ya estén, me dicen, ¿ok? Ajá. Adelante. Okay. Did you guys finish already? Creo que sí. Yo ya casi. Pero Ok. sí, ya. Va. Vamos a preguntarle a Fito primero y luego a Diana. Y si quieren con este ejercicio terminamos hoy. ¿Ok? Vamos Ok. contigo, Fito, primero. ¿Me puedes platicar de tu interés? Yes, I would like to go to Cancun. Ok. Very good. I would rather go to Xcaret Ok. because it's spectacular. Okay. I would rather go to Xcaret because it's spectacular. But Yes. remember, you have to compare between, in this case, two activities. You said, I would rather go to Xcaret than go to, for example, Then go to Tulum to Tulum. Okay, because Xcaret is, because Xcaret is spectacular. yes, I agree. Xcaret is beautiful and the night show is fantastic. Okay, perfect. I really liked it. Pero sí quedó clara el agregar siempre, cuando vas a decir rather, siempre van dos cositas, ¿ok? Porque, o compara entre dos, ¿sí? Si te dieron opciones, pues ya no lo necesitas, ¿ya? O mencionas tu opción. Muy bien. Excelente, Fito. Good job. Let's go with you, Diana. Okay. I would like to have dinner in a nice restaurant for my birthday. Ajá. I would rather eat a good cut of meat than boneless because it's an special day. Nice, because it is, remember, because it is or it's an special date. Perfect. Okay. Siempre el is o cualquier verbo tiene que llevar ahí un pronombre, ¿sí? Fuera de eso, digo, todo excelente, nada más agregar siempre el because it's o it is a special date. Yes, Okay. a special date. Very good. To what restaurant would you like to go? Mochomos. Mochomos. I haven't been to Mochomos yet. My wife and I, we want to go. Maybe we're gonna go on my birthday or someday. But I have heard, estoy hablando en presente perfecto. I have heard that it is very good. Yes, Try it. I will go, you bet. And what about you, Fito? What's your favorite restaurant to go to on a special occasion? No, my favorite restaurant is my house. I agree. Barbecue? Yes, se me fue la palabra el fin de semana. The weekend. The weekend, yes, the weekend.
I like cook the barbecue in me. Yes, it's very good. It's very good. I am In my grill. in my grill. Excellent. Yes. Yes. Nice, nice. Okay, guys. Well, I like both of your examples. They were very good. Yes. I think The Saturday I will like cook the chivo. chivo, lamb, Yeah. a lamb. I think the word is lamb. Yes, I have here in my house. Oh, Yeah. okay. I'm going to go to your house on Saturday, maybe. Yes. Me too. Yes. Welcome. Just to visit you. Okay, let's go with the last exercise with the conversation model before we finish today's class. I think we have enough time to do this exercise really quick. Before I go, this is it. Okay, let's pay attention to the conversation of people discussing their movie preferences. Okay, let's go. Page 19. Let me know if you can hear the audio, please. Conversation model. Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Okay, this is the conversation. Now, again, let's pay attention on how they use the would like and the would rather, okay? Now, please, we're gonna read it and then we finish the class for today. Fito, you're gonna be character A. Diana, you are going to be character B, and then we switch, okay? Okay. Please go ahead and start. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather Hmm? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see a horror city or Love in Paris? Mhm. Are you kidding? I can stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Mhm. Well, how about a documentary? Yes. The Great Wall of China is playing too. Esa palabra, Her. Mhm. her is great. That works for me. Ok, muy bien. Un par de sugerencias en pronunciaciones muy elementales. Aquí, bueno, en inglés, acuérdate, China. China, sí. Muy bien. Correcto. Y acá la corregiste muy bien, heard. Por acá, for movies to tell you the truth. Muy bien, había visto. Ok. China y Paris. Paris. Sí. Exacto, enfatizamos como en la primera parte. Paris. Sí, perdón, Okay. que como ves China y Paris. Bueno, Sí. pero sí, está bien. Muy bien, excelente. Vamos a cambiar ya para terminar. Diana, personaje A, Fito, personaje B. Okay. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Yes. Well, how about documentary? Ay, así no era, ¿verdad? Documentary. Documentary. Okay, well, how about documentary? The Great Wall of China is playing too. I heard it's great. That worked for me. Okay, that works. Works for me. Yes, that works for me. Okay, so they would rather see a horror movie or a drama. Ay, ¿cómo se decía ninguno? None. Uh-huh. None. Or neither of those. Neither of those. Neither of those. Yes. They prefer a documentary. Documentary, yes. They prefer, o también podríamos decir, They would rather see a documentary. perfect. They would rather
see or watch a documentary. Okay, good job. Very good, guys. So we're gonna stop here for today. It was a good class. We already finished lesson number 2. Tomorrow, we're gonna go with lesson number 3. We're gonna continue with some vocabulary and a few listening exercises, okay? So please try to stay connected tomorrow. Remember the class for tomorrow, the next one for lesson 4 are going to be on English, okay? Fully English. So son buenas oportunidades para ustedes de poner a prueba como todo como retarse un poco, ¿no? Con la parte de full English, ¿no? Porque sí es un ratito completamente en inglés. Entonces, pues bueno, mañana si os quieren nos vemos otra vez a las 7:20, ¿sale? Que descansen. Ok, gracias, bye, buenas Dale. noches. Nos vemos. Bye. Buenas Bye. noches.